Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de las conversaciones con expertos sobre la propiedad responsable. La semana pasada se reunieron Oscar Howell, cofundador de LFI Windward, y Fernando Sandoval, director académico del Instituto Mexicano de la Familia Empresaria, para conversar sobre la propiedad responsable a través del lente de una encuesta que hizo el instituto hace un par de meses a familias empresarias sobre los retos y desafíos y las prioridades que afrontan. Bueno, hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias Hola, por participar. muy buenas tardes, muy honrado de poder estar con ustedes para platicar sobre este importante tema. El TEC de Monterrey acaba de hacer una encuesta, ¿no? Con familias empresarias que Eh, preguntaron más o menos a 300, ¿no? Según lo leí. es correcto, hicimos un reporte de la empresa familiar ante el COVID. Preguntamos a cerca de 300 familias empresarias. La mayoría fueron de México, el 85%, eh, el restante porcentaje fue con empresas en Colombia, Venezuela y Chile, ¿no? Aunque la Ujú. muestra se centra fundamentalmente en México, de todos los sectores y de distintas generaciones. Sí, ok. Pues los resultados están bastante interesantes. Nosotros teníamos algunas preguntas. Si quieres, podemos empezar por una que yo creo que es la principal, por lo menos para nosotros. Y bueno, ya sabes que más o menos hace 50 años empezó todo este movimiento de beneficio al accionista, de shareholder value, que llevó a una serie de cambios globales y desregulación que todos conocemos. Y en agosto pasado, el Business Roundtable de Estados Unidos se reunió y prácticamente pues dijo que el shareholder value estaba como que ya no era tan válido como lo habían planteado antes, lo cual dio inicio a una discusión de que había un movimiento hacia un capitalismo humanista, ¿no? Y una de las cosas que se han identificado en la encuesta que hizo el TEC, que es muy interesante, es que se habla de un panorama de incertidumbre, en parte por el COVID, y también de una transición global que está sucediendo. Entonces, no sé si nos pudieras contar si estos dos elementos, tal como se reflejan en la encuesta por las familias empresarias, tienen que ver con esta transición a un capitalismo humanista que requiere liderazgos diferentes. Sí, yo creo que la pandemia lo que ha provocado es un aceleramiento de esta reflexión y este camino hacia un mayor humanismo, un capitalismo humanismo que realmente surge por el desprestigio, como ya lo planteabas, que tenían las empresas y las corporaciones en Ujú, principios de los 90 y luego en el 2000 surge todo este movimiento y toma fuerza la ética empresarial, ¿no? sí, Y aquellas frases de Friedman que la única responsabilidad social de las empresas es generar utilidades, ¿verdad? Queda ujú, eh, en entredicho y digamos que este movimiento ya viene moviéndose en, en el mundo en general, en el campo de la administración, del management, con distintas actividades, responsabilidad social empresarial, ética empresarial y un conjunto de, ¿no? Capitalismo humanista, ujú. capitalismo consciente y un movimiento que mueve hacia allá, pero la pandemia lo que hace es acelerar esta reflexión porque nos enfrentamos a un mundo lleno de incertidumbre que trastoca muchas cosas, no solo la cuestión económica, sino también la ambiental y la social, ¿verdad? Ujú. Cómo va a salir adelante la mayoría de las personas en esto. Entonces, esto hace que eh,
las empresas familiares o los familiares, las familias empresarias, los dueños, tengan una reflexión hacia cómo enfrentar esta pandemia en distintos niveles. Sí. ¿Y eso es más marcado en la empresa familiar, dirías tú, que en la empresa normal, privada? Yo diría que en la empresa familiar es más marcada, sí, con contundencia, porque las familias empresarias suelen tener desde antes de la pandemia un mayor compromiso con la sociedad y con la región en la que están, Ujú. por una visión de mayor largo plazo, pero también porque el prestigio y el nombre de la familia está en juego en las actividades que hacen. Y hay un buen prestigio, un buen nombre y una responsabilidad mucho más marcada entre la familia y la empresa. Y en cambio en la empresa, en la corporación, esto se diluye entre la gran cantidad de accionistas. Ujú. La empresa familiar ya traía una tradición más humanista en este sentido que las corporaciones, y ante la pandemia, la respuesta de estas familias en lo que observamos en el estudio, me parece que fue de una mayor protección, falta, ¿verdad?, hacia esa sociedad, pero creo que sí, la empresa familiar, sin duda alguna, eh, ya lo hace de manera contundente hacia un humanismo más marcado. Bueno, entonces, pero aún así que se identifica ese panorama de incertidumbre en lo que, en la encuesta, o sea, de cosas que hay que cambiar y cosas que tienes que hacer diferente. También es cierto que se nota bastante optimismo hacia adelante, ¿no? En cómo las empresas ven la situación y la recuperación y retomar la innovación, ¿no? Sí, has dado en el punto, y justo lo que iba a decir, que en nuestro estudio nosotros lo basamos en determinar 4 competencias centrales y ver cómo se movían esas competencias en las familias empresarias. Una es el liderazgo estratégico, otra es la dinámica intergeneracional, otra el emprendimiento familiar y finalmente el legado y el patrimonio. Y lo Ujú. que encontramos en el termómetro de cómo respondieron las familias empresarias ante la crisis fue marcado el emprendimiento familiar, la innovación, la generación de nuevos modelos de negocio, de nuevas empresas. Este dinamismo hizo que las familias empresarias lo vieran con mucho mayor optimismo, porque provocó un cambio, no una parálisis. Es decir, para salir de ante esta incertidumbre y salir adelante, en lugar de que hubiera esta parálisis de reacción ante la crisis, hubo una innovación, un emprendimiento, un Ujú. salir adelante que se combina, y creo aquí es un papel muy relevante, con las nuevas generaciones. Al ser la población eh, de mayor edad más vulnerable ante esta crisis, las nuevas generaciones, para bien y para mal, tuvieron que tomar parte del liderazgo y además ligado a las nuevas tecnologías. Ujú. Esto provocó un dinamismo y un optimismo distinto y se refleja en el estudio al ser este componente o esta competencia del emprendimiento familiar la manera en que enfrentaron fundamentalmente la crisis. La Ujú. segunda competencia que le sigue es justamente el legado y el patrimonio. Ok. Ahora, esta parte que también salió de la encuesta es que se ve que es necesario desarrollar un nuevo tipo de liderazgo, que ustedes en el documento lo califican como ágil y responsable. Entonces, ágil yo lo interpreto un poco desde el punto de vista de saber tomar decisiones rápidamente e innovar. Y responsable lo interpreto también más bien en la parte de este capitalismo humanista que estábamos hablando, de cómo respondes ante los retos de la sociedad, ¿no? Es así, es decir, es algo identificado claramente, que ese liderazgo se empieza a gestar.
Sí, es así el liderazgo. Quizás es más notorio la parte de un liderazgo ágil, Ujú, donde la toma de decisiones para enfrentar la crisis tiene que ser mucho más rápida y diluir a veces los órganos de gobierno que hacen que se alenta esta toma de decisiones o demasiado burocrática, y entonces se necesitó para enfrentar la crisis, o se necesita un liderazgo que tome decisiones más rápidas, que comunique mejor los ujú, órganos de gobierno y que pueda responder, porque si mi mercado se cae dramáticamente en unas semanas, tengo que modificar y tengo que tomar decisiones de manera mucho más ágil y rápida. Las ujú, familias empresarias que tuvieron ese liderazgo pudieron enfrentarlo mejor. Y la segunda parte del este liderazgo responsable va en el sentido, en buena medida, de cuidar a los colaboradores. ujú, Más en esta conciencia de que no hubiera contagios dentro de la organización, sí, de que estos colaboradores y sus familias estuvieran bien, de, dar y facilitar los espacios de trabajo adecuados, de que estuvieran en casa, de propiciar este cuidado hacia los colaboradores. En el estudio esto es lo que se refleja con mayor digamos, intensidad. Y logramos hacer algo que llamamos ligado a la propiedad responsable, es un concepto de razonamiento moral de los dueños en las familias empresarias. ujú. Sí, este concepto de razonamiento moral me pareció bien interesante y ahí tenía una pregunta, porque como salió esto del razonamiento moral en la encuesta, parece que es más importante mi empresa, bastante más importante, luego la familia y en un tercer lugar bastante pequeño la sociedad. Y eso de alguna forma parece contradecir esta, digamos, responsabilidad social o capitalismo humanista, pero en la encuesta explicas que realmente no, ¿no? No necesariamente, déjame explicar Sí. el concepto de razonamiento moral eh, que viene de un filósofo, Lawrence Kohlberg, que plantea que los seres humanos a lo largo de nuestra formación y de nuestras experiencias de vida y nuestra educación vamos madurando en la forma en que razonamos. Ujú, Entonces, digo, vamos madurando y podemos ir avanzando en ese razonamiento moral o nos estancamos en algún estadio moral. El primer estadio, digamos, el más básico, es algo que se llama nivel preconvencional, que para entenderlo de manera más sencilla es una moral del niño, ujú, donde mi nivel de razonamiento es proteger lo que es mío, ¿no? Si es mi pelota y no te ujú, la presto. Y entonces lo realmente importante o lo único que veo es lo que tiene que ver con mi beneficio, con mi bienestar, yo como individuo en primer lugar y luego los demás. Este, ujú, digamos, un primer estadio. El segundo es un estadio convencional que está en función de la sociedad. Los que son como yo, ¿no? De la moral del tribu, los que son de mi tribu, los ujú, que son iguales a mí, mi familia, ¿verdad? A esos protejo, con esos soy justo, con eso soy, y los demás no me interesa. Entonces paso del yo, que es el preconvencional, al ujú, convencional, que es, digamos, mi tribu en ciudad. Y el postconvencional es no solo es importante lo que yo soy, mi familia, mi tribu, sino también la sociedad en su conjunto y es una moral de la humanidad, donde todos somos iguales porque tenemos una dignidad y somos personas, y entonces debo proteger a la sociedad en su conjunto porque razono y entiendo que proteger a la sociedad es protegerme a mí. Entonces, en este estudio lo que nosotros hicimos fue identificar o tratar de identificar esos tres niveles. sí, Mi familia sería el nivel preconvencional, es decir, lo importante soy yo y mi familia.
Sí, Mi empresa y mis colaboradores es un nivel convencional sí. y la sociedad es ese postconvencional. Mm, Nosotros identificamos que es mi empresa, o sea, ese nivel convencional, lo que las familias empresarias pusieron por delante en su razonamiento ujú, eh, moral. No, contradice en el último estadio, ¿no? sí, Pero avanza, al menos en estudios previos que hay, en que, perdón, en que hay un eh, nivel de mirar solamente a mi familia como lo más mm, importante y no pensar en los colaboradores necesariamente. Entonces hay un sí, avance, sin embargo, falta muchísimo todavía por llevar un nivel. Ahora, hay que entenderlo esto también en el contexto de la pandemia. sí, Suena razonable entender que si protejo mi empresa, que es parte de mi patrimonio, voy a poder proteger a mi familia y aportar algo a la sociedad. Si pierdo la empresa, es probable que no pueda avanzar en eso en el contexto de la ujú, pandemia. sí, Pero claramente en la pregunta, ¿qué debo proteger? Primero, ¿verdad? Pues es sin duda alguna la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa y el empleo y la salud de mis colaboradores. Entonces, ese fue, digamos, el foco fundamental. Esto es responsable en lo que decíamos anteriormente, pero tenemos un largo trecho y camino por formar y yo diría concientizar a las familias empresarias a través de programas de educación, de experiencias de vida, de reflexión profunda, de diálogos hacia un nivel de razonamiento que pueda fortalecer una conciencia social mayor o sí. postconvencional. Nosotros a veces lo comparamos con, decir, la necesidad de tener por un lado poder duro y por otro lado poder blando. Digamos, poder duro es lo que te da tener una empresa sana financieramente, con la cual puedes tomar acciones concretas. Y poder blando es, digamos, tu acción, por decirlo de cierta forma, social dentro de tu comunidad. Pero para poder ejercer el poder blando necesitas conservar el poder duro porque se complementan, ¿no? Entonces yo creo que va muy en línea de lo que dices. Sí, va hacia ese sentido en una parte, pero también es cierto que yo podría pensar más en la sociedad como Sí, familia empresaria sin tener ese respaldo económico. Puedo hacer acciones de tiempo, puedo formar una asociación, puedo hacer un conjunto de acciones porque tengo una posición destacada en la sociedad y ujú, podría impulsar más un activismo responsable y no solamente basarme en el asunto económico. Pero no solo fue lo económico, sino la protección a los colaboradores, ¿no? Creo que eso hay que rescatar. Yo lo veo y lo veo en los resultados como un avance en ese nivel de razonamiento donde antes claramente eh, se ponía más en protegerme a mí y a mi familia, ¿no? Y ahora observo un avance en ese nivel de razonamiento en específico y sin duda pues hay esto, pero es como cuando uno va a la universidad, ¿verdad? O lleva procesos largos de educación, uno espera que cuando uno entra a la universidad y cuando sale, hayamos cambiado de alguna manera como personas, más allá de los conocimientos que vamos recibiendo, sino una transformación real que nos lleve a ser mejores individuos, mejores personas en la ujú, sociedad. Y ese es el reto que tenemos enfrente con las familias empresarias. Diciendo antes, ¿verdad? Que las familias empresarias ya tienen una semilla sembrada de humanismo y responsabilidad. sí. Entonces el camino no es tan cuesta arriba, pero es un reto importante a trabajar con las familias empresarias.